Hola, en esta clase vamos a estudiar la primera epístola de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, y como siempre vamos a comenzar con el contexto histórico del libro, el contexto histórico. Muy bien, Pablo comenzó la iglesia, fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Tenemos la historia de ese evento en Hechos 18. Después de su tiempo en Macedonia, donde Pablo fundó las iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea, él bajó a Atenas y luego a la provincia de Acaya y llegó a la ciudad de Corinto. Y Pablo, como siempre, predicó el Evangelio, testificando que Jesús es el Mesías en la sinagoga de Corinto. Y la mayoría de los judíos rechazaron su mensaje. Entonces Pablo comenzó a enfocarse, como siempre, en los gentiles. Sin embargo, algunos judíos creían, incluyendo a Crispo, el jefe de la sinagoga. Y Pablo se quedó por 1 año y medio, 18 meses en la ciudad de Corinto. Durante ese tiempo, muchos corintios creían en Cristo y fueron bautizados. Sin embargo, Pablo, durante ese tiempo, enfrentó mucha persecución también. Y en una ocasión los judíos lo llevaron ante Galión, el gobernador de Acaya. Pero Dios estaba con Pablo y en un momento le dijo en Hechos 18, 9 y 10, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces Pablo seguía predicando el Evangelio y a pesar de la persecución, Dios bendijo su trabajo ahí y la iglesia en Corinto se estableció. Y después de 18 meses, Pablo salió de Corinto, regresando a su iglesia enviadora en Antioquía. Inciso B, las cartas de Pablo a los Corintos. Después de su tiempo en Corinto y su regreso a Antioquía, Pablo mantenía su relación y su contacto con los Corintos. Um, Más allá de primera y segunda de Corintios, Pablo escribió por lo menos otras cartas a la iglesia en Corinto. Escribió entonces 4 cartas a los corintios durante su tercer viaje misionero. Y 2 de esas cartas ya no existen, pero Pablo las menciona en primera y segunda de Corintios. Entonces a veces esas cartas se llaman Corintios A, B, C y D para identificarlos y hacer una distinción entre las diferentes cartas. Entonces, hablando del contexto histórico, primero quiero notar qué pasó para que Pablo escribiera Corintios A. Cuando Pablo salió de Corinto y regresó a Antioquía, um, no sabemos si tuvo contacto con ellos, pero durante su tercer viaje misionero, cuando Pablo llegó a Atenas, a Éfeso, y allí se quedó 3 años. Durante ese tiempo, Pablo tuvo mucho contacto por los corintios. Durante ese tiempo, varias cosas ocurren. Okay. Primero, noticias sobre la iglesia en Corinto llega a Pablo en Éfeso. Y parece que había problemas de inmoralidad sexual en la iglesia. Entonces Pablo responde a esas noticias con lo que llamamos a veces Corintios A. Es la carta que Pablo escribió antes de Primera de Corintios. Um, ya no existe, pero en 1 Corintios 5:9 Pablo dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Entonces parece que está haciendo referencia a una carta antes de 1 Corintios. Entonces él les escribió para que no tuvieran contacto o vivieran en compañía de las personas inmorales. Sin embargo, parece que los
corintios malentendieron esa carta. Según 1 Corintios 5, 9 al 13, algunos de los corintios pensaban que Pablo quería decir que ellos deben retirarse completamente de la sociedad pagana y de cualquier interacción con la gente inmoral. Entonces Pablo tiene en 1 Corintios, tiene que aclarar ese asunto. Aquí es lo que dice en 1 Corintios 5, 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro, idólatra, etc. Entonces quiere aclarar ese asunto. No deben retirarse del mundo, no deben aislarse de las personas paganas, sino de las personas que dicen que son cristianos, pero que viven de una manera incongruente con esa confesión. Entonces eso es lo que pasó antes de escribir la carta de Primera de Corintios. Entonces, ¿cómo podemos entender la ocasión de Primera de Corintios? Bueno, durante su tiempo en Éfeso, Pablo recibió otras noticias, después de las noticias sobre la inmoralidad sexual, otras noticias sobre la iglesia, y esta vez sobre divisiones que existían en la iglesia en Corinto. Apolos, un discípulo de amigos de Pablo que él había conocido en Corinto, Aquila y Priscila, estaba predicando en Corinto y algunos de los corintios empezaron a seguirlo y a compararlo con Pablo. Decían que él era mejor que Pablo. Y no sabemos si esa división era la culpa de Apolos, pero en tiempo la iglesia se dividió en 4 facciones o 4 partidos. El de Pablo, el de Apolos, el de Cefas, que es Pedro, y el de Cristo. Y son diferentes grupos. 1 Corintios 1, 11 al 12 dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo sigo a Apolos. Otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. Entonces, esas divisiones obviamente son problemáticas y Pablo tiene que tratar con ellos. Además, había otros problemas en la iglesia en Corinto. Y Pablo menciona varios problemas en la carta. Por ejemplo, problemas de divisiones jurídicas entre miembros de la iglesia, inmoralidad sexual, confusión sobre el matrimonio y el sexo, confusión sobre la cena del Señor, confusión sobre los dones espirituales y aún falsa doctrina se había metido en la iglesia. Desacuerdo sobre la apostolidad de Pablo y su autoridad. Entonces algunos estaban negando que Pablo era realmente un apóstol. Y por todos esos problemas, Pablo tiene que hacer algo. Bueno, Pablo se enteró de esos problemas de 2 maneras. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo es que Pablo sabía todo eso? ¿Cómo se enteró de los problemas sexuales y los problemas de demandas jurídicas, etcétera? Bueno, de 2 maneras. Primero, Pablo indica que un reporte le llegó de la casa de Cloé. Es lo que dice en capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé. Entendemos eso como los de la casa de Cloé, que hay divisiones entre ustedes. Entonces, esos miembros de la casa de Cloé le avisaron a Pablo de la división en la iglesia. Segundo, por medio de visitantes de Corinto. Según capítulo 16, 3 hombres vinieron de Corinto a Éfeso para hablar con Pablo y para entregarle una carta
que la iglesia le había mandado. Esos tres hombres son tres hermanos, se llaman Estéfanes, Fortunado y Acayo. Y en capítulo 7, versículo 1, Pablo menciona una carta que había recibido de ellos. Dice, en cuanto a las cosas que me escribieron. Entonces parece que esos tres hombres le trajeron a Pablo una carta y esta carta tenía dudas prácticas y doctrinales para Pablo. Entonces, Pablo escribió la carta de Primera de Corintios para responder a esas cosas. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál fue el propósito de la carta de Primera de Corintios? Bueno, primero, para responder al reporte de los problemas en Corinto. Y otra vez, ese reporte vino de la casa de Cloé, según capítulo 1, versículo 11. También capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Son otras noticias, otro reporte que Pablo había recibido. Entonces Pablo tiene que escribir su carta para responder a esos reportes. ¿Okay? Además, Pablo tiene que escribir para responder a las preguntas de la iglesia en Corinto. Esa carta que vino de parte de Estéfanas, Fortunado y Acayo. Y podemos ver eso en varios pasajes en la carta. Otra vez, capítulo 7, versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, otra vez, hablando de preguntas que habían enviado a Pablo. Pero también en capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, en cuanto a, capítulo 12, versículo 1, en cuanto a. Entonces parece que después de capítulo 7, versículo 1, Pablo está respondiendo con esas palabras en cuanto a, es decir, que en cuanto a lo que me preguntaste, y escribiendo para responder a los diferentes problemas. Y básicamente el libro de Primera de Corintios es una serie de respuestas y de palabras de Pablo para la iglesia, en las cuales Pablo responde o a reportes que ha recibido de miembros de la iglesia o a preguntas que ha recibido de la iglesia por medio de esa carta. Muy bien. Número 4, el mensaje de Primera de Corintios. Y Pablo tiene que responder a problemas y a preguntas. ¿Qué fue su mensaje? ¿Cómo responde Pablo a esos problemas? ¿Qué es su mensaje para ellos? ¿Cuáles verdades les comunica para resolver sus problemas? Bueno, aunque Pablo tiene diferentes respuestas para los diferentes problemas y para las diferentes preguntas, su mensaje se centra en la suficiencia de Jesucristo y la supremacía de Jesucristo. Pablo exalta a Jesús y la centralidad de la vida y su centralidad en la vida de la iglesia y del creyente. Y Pablo introduce ese tema en capítulo 1, versículos 1 al 9. Y el mensaje va así. Jesús y su mensaje de la cruz son suficientes para resolver todos los problemas en la iglesia y en la vida cristiana. Okay, entonces el punto es que no hay respuestas para la iglesia, no hay respuestas para los cristianos más allá de Jesucristo. Jesús y el mensaje del Evangelio proveen todo lo que necesitamos para responder a los problemas que tenemos como iglesia. Y creo que podemos ver esto en capítulo 1, versículos 1 al 9. Quiero que noten que aquí Pablo hace por lo menos 10 referencias a Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros,
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él nos mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, vez tras vez, Pablo enfatiza la supremacía y la centralidad de Jesucristo en la vida del creyente. Él es apóstol de Jesucristo. Ellos han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su nombre. Se caracterizan como personas que invocan el nombre de Jesucristo. Dios les da gracia a los corintios por medio de Jesucristo. Ellos han sido unidos con Jesucristo y en Jesucristo tienen toda suficiencia para vivir su vida. Es Jesucristo que les mantendrá firmes hasta el fin. Y ellos viven esperando el regreso, la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos describir la vida cristiana? Bueno, cristianos son personas que han sido llamados a tener comunión con Jesucristo. Todo gira alrededor de la persona de Jesucristo. Y en el resto de la carta, Pablo va a aplicar el mensaje de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo a cada uno de los problemas que los corintios tienen. Y su mensaje es: Cristo y el mensaje de su cruz son suficientes para resolver los problemas en la iglesia y en la vida cristiana. Ok, seguimos con nuestra exposición de la epístola. Ya hemos visto que en la carta Pablo está respondiendo a dos cosas. Primero, a reportes de diferentes problemas que existen en la iglesia, y segundo, a preguntas de los corintios. En capítulos 1 al 6, Pablo responde específicamente a los reportes que ha recibido, reportes de problemas en la iglesia. Entonces, capítulos 1 al 6 nos da una serie de respuestas de Pablo a los problemas y también incluye una descripción en cada uno del problema. Entonces, primero, en capítulos 1 al 4, después de la introducción, Pablo trata con el problema de división en la iglesia. Podemos ver el problema así, que existen pleitos y contiendas entre los hermanos en Corinto. Capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces el problema es la existencia de divisiones y contiendas. ¿Qué es la causa de esas divisiones? Bueno, primero, es una perspectiva mala acerca de los ministros del Evangelio. Versículos 12 y 13 dicen: Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces ellos están discutiendo y peleando sobre los diferentes ministros, y el problema es que ellos no tienen una perspectiva correcta sobre el liderazgo en la iglesia. Ellos están demasiado impresionados con
la elocuencia y la sabiduría humana. Parece que han adoptado una perspectiva mundana de la fe cristiana. Y varias cosas que Pablo dice en esta sección nos ayudan a entender el problema en Corinto. Por ejemplo, podemos considerar las palabras de modo que los corintios usan. Aquí me refiero a palabras repetidas en esta sección que parecen ser palabras e ideas favoritas de los corintios. Estas palabras reflejan sus valores y los de su cultura. Por ejemplo, vemos varias veces la palabra espiritual. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 15. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. O capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Parece que ellos se consideran espirituales. Entonces ellos están pensando y fijándose en los hombres y en los valores de este mundo y creen que por sus logros espirituales son personas espirituales. Otra palabra repetida es la palabra sabiduría. Pablo usa una forma de la palabra sabiduría o sabio 27 veces en la carta. Parece que los corintios entonces también se consideran sabios, se consideran espirituales y han adoptado ideas mundanas acerca de la sabiduría. Y Pablo quiere escribirles para decirles que por su comportamiento no se puede decir que ellos son espirituales o sabios, que la sabiduría que ellos han adoptado es una sabiduría mundana. Capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Entonces, muchas de las religiones y sectas del primer siglo ofrecieron un conocimiento y una sabiduría especial. Buscaban esas cosas. Entonces, parece que los corintios estaban buscando esas cosas, ese conocimiento secreto y especial y esa sabiduría secreta y especial. Estaban buscando esas cosas en el cristianismo y así habían adoptado expresiones paganas o mundanas del conocimiento y de la sabiduría. Otra palabra es el conocimiento. Capítulo 1, versículo 5, Pablo enfatiza que en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Su punto es que el conocimiento no viene de maestros falsos en la iglesia, el conocimiento viene de Dios y de la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un valor de ellos era el conocimiento. Otras palabras importantes y palabras, podemos decir, de modo, eran las palabras poder y fuerte. Pablo usa una forma de esas dos palabras 18 veces en la carta. Parece que a ellos les interesa el poder. Se consideraron espiritualmente poderosos o fuertes. Quizá eso explica su interés en los dones espirituales. Buscaban los dones milagrosos espirituales, como podemos ver después en la carta, porque valoraron lo que es fuerte y poderoso. Capítulo 4, versículo 10, entonces dice, nosotros somos necios por el amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Pablo está hablando aquí para notar cómo ellos se están portando y lo que ellos valoran.
Capítulo 1, versículos 17 y 18, entonces dice, pues Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. El poder de Dios no viene de falsos maestros o de una nueva enseñanza secreta o de la elocuencia y el poder retórico, que el poder de Dios viene del mensaje del Evangelio. Podemos ver también que ellos eran muy preocupados por la retórica y la elocuencia. Pablo usa palabras como palabra o palabras, elocuente, persuasiva. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En la cultura griega del primer siglo, los filósofos eran como las estrellas de su cultura, las personas más conocidas, más buscadas y más admiradas. Eran las personas más influentes de su día, eran los influencers de su día. Los filósofos y los maestros viajeros se conocieron por su elocuencia y su poder retórico. Parece que entonces que los corintios han sido influenciados por esos valores y por la arrogancia de esos filósofos. Craig Blomberg lo explica así. Esta arrogancia podría haber tenido relación con la popularidad de que gozaba entre los filósofos griegos una clase de retórica elevada y florida, especialmente entre los sofistas, que con frecuencia valoraban más la forma que el contenido, o sea, en sus prácticas, en sus discursos públicos, enfatizaron más el poder retórico y la forma de su elocuencia que el contenido de su filosofía o de lo que hablaba. Una buena parte de los capítulos 1 al 4 encajan muy bien como la respuesta de Pablo a una iglesia que se había dejado impresionar excesivamente por los engañosos argumentos de su cultura. Entonces, en su época, en su edad, en su cultura, lo que era valorado más era la elocuencia y el poder de esos filósofos y maestros que viajaban de ciudad a ciudad, enseñando y buscando seguidores y discípulos. Entonces, parece que los corintios eran muy impresionados con esas clases de personas y empezaron a ver a los ministros en su vida y en su iglesia como Pablo y Apolos y Pedro y aún a Cristo a la luz de esos valores. Entonces podemos ver aquí, creo, un triunfalismo o una hiperespiritualidad. Aquí me refiero a la actitud de uno que piensa que es sabio y maduro y más espiritual que las otras personas. Es una persona que se jacta en sus logros y en su estatus espiritual. El triunfalismo dice, ya hemos llegado a un alto nivel de espiritualidad. Somos maduros, somos sabios, somos poderosos espiritualmente. Y por su deseo de lograr esas cosas, ellos se habían dividido entre sí. Creo que capítulo 4, versículos 6 al 13 enfatiza eso. Pablo usa palabras como arrogantes. ¿Okay? Dice versículo 7, porque ¿quién te distinguí? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
En otras palabras, ellos se están jactando en sus dones y en sus habilidades y en su sabiduría y conocimiento, comparándose con otras personas y comparando un líder con otros líderes, y todos esos valores habían causado divisiones en la iglesia. Entonces, ¿cómo responde Pablo? ¿Qué es su mensaje a las personas que están participando en este error? Bueno, primero Pablo dice que el poder y la sabiduría de Dios se expresan en Jesucristo y en su cruz, no en la suficiencia humana. Pablo quiere enfatizar que el poder y el conocimiento y la sabiduría de Dios viene no en retórica humana, no en las filosofías humanas, sino en la cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio y en Jesucristo. Capítulo 1, versículos 17 y 8. Pues Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su suficiencia. Si ustedes enfatizan esas cosas, van a perder el poder del Evangelio mismo. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. En el mensaje de Cristo y su cruz se encuentran el poder de Dios. No deben buscar ese poder y esa sabiduría en filosofías o en cultura humana. Versículos 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Esas son las cosas que busca este mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así como a judíos como griegos, para nosotros, para la iglesia, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces en capítulo 2, Pablo dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo es diferente a los filósofos y los maestros de la cultura de Corinto. Porque nada me propuso saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. El mensaje de Pablo se centra en eso, en Cristo y en el Evangelio. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está escribiendo entonces para contradecir los valores y las enseñanzas que han adoptado los corintios. Además, Pablo dice que Dios escogió los débiles, no a los sabios y poderosos de este mundo, para mostrar su gloria. Dios siempre ha trabajado, ha obrado así. Capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, si ustedes observan lo que Dios está haciendo en esta misma iglesia de Corinto, van a ver eso. Dios nunca ha trabajado, nunca ha obrado por medio de la sabiduría y poder de este mundo, los valores y las evaluaciones de este mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios trabaja y Dios obra de una manera contracultural e inesperada para demostrar la suficiencia, el poder del mensaje de la cruz y de Jesucristo.
Además, Pablo enseña que la obra transformadora de Dios en nosotros es a través del Cristo, de Cristo y del Evangelio. Y estos maestros y esos filósofos que valoraban tanto los corintios, esas personas no pueden transformar la vida. ¿Cómo se transforma la vida? Bueno, en su unión con Jesucristo. Versículos 30 y 31 dicen, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho para transformarlos es, los ha conectado a Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas vienen por medio de su unión con su conexión con Jesucristo, no de filosofías o enseñanzas de los hombres. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Dios hace todo para glorificarse a sí mismo y para glorificar a Jesucristo, no para glorificar y exaltar a los hombres. Luego Pablo enseña que la sabiduría de Dios realmente es escondida de los hombres y revelado por el Espíritu Santo. Ellos están buscando poder y conocimiento y sabiduría en la retórica humana. Y Pablo dice, no, esas cosas no vienen por medio de la elocuencia o enseñanza o tradiciones humanas, viene por medio del Espíritu Santo. Deben dejar de buscarlos en cosas de esta cultura. Es lo que está diciendo en capítulo 2. Puedo leer varios versículos aquí. Capítulo 2, versículos 8 y 9, por ejemplo. La sabiduría de ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció. Porque si la hubiera conocido, entonces la sabiduría de Dios no fue conocido, no fue entendido por los príncipes de este siglo. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos mataron a Cristo porque no entendían la sabiduría de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu que enseña esas cosas. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y su punto es, solo el Espíritu Santo revela lo que está en la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Por medio del Espíritu nosotros tenemos la mente de Cristo. Además, Pablo enseña que los que se fijan en los hombres o en los ministros humanos son inmaduros y carnales. ¿Okay? Ya hemos visto que los corintios se consideraron maduros y espirituales por su conocimiento y su sabiduría y su elocuencia. Pero Pablo dice, no es así. Ustedes son inmaduros, son carnales. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. ¿Okay? Además, Pablo dice que el conocimiento y fruto en el ministerio vienen de Dios, no del hombre. ¿Okay? El poder de nuestro ministerio como ministros no viene de nuestra elocuencia, nuestra sabiduría o conocimiento humano. El fruto y el poder de nuestro ministerio viene de Dios. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó. O sea, nosotros hemos tenido nuestra parte, nosotros hemos participado, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo,
ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Entonces Pablo está diciendo, dejen de fijarse tanto en los ministros humanos, dejen de compararlos entre sí. ¿Okay? Lo que realmente da fruto, lo que realmente produce algo es Dios mismo. Nosotros somos simplemente ministros. Y es el punto que siguen. Los ministros del Evangelio son nada más que servidores de Cristo. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Pablo explica que él es simplemente un administrador, un mayordomo. Ha sido dado una mayordomía que ha recibido de Dios y ha sido dado una responsabilidad y privilegio de servir a Dios y le toca que ser fiel a ese llamado, ser fiel a lo que Dios le había dado. De esa forma, Pablo regaña a los corintios por sus valores humanos y por la atención que están dando a los ministros en Cristo. Pablo les da una perspectiva bíblica sobre los predicadores y los pastores y los líderes espirituales. Y creo que hay mucho en esos primeros 4 capítulos que se aplica a nosotros en nuestro día y en nuestra cultura. No debemos, hermanos, centrar nuestro ministerio, nuestras iglesias en nosotros mismos. Debemos exaltar a Cristo y enfatizar el mensaje de la cruz y el mensaje del Evangelio, no a nosotros mismos. Nosotros somos simplemente siervos de Dios, administradores, mayordomos de una responsabilidad y de un mensaje que Dios nos ha dado. Muy bien, en capítulo 5, Pablo sigue con otro problema. Ha recibido noticias sobre otro problema en la iglesia y es un caso de incesto. ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es que la iglesia está tolerando la inmoralidad en su congregación. Un hombre está viviendo en inmoralidad, en una relación ilícita con la esposa de su papá, con su madrastra. Pablo dice en capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye, otra vez es un reporte oral que Pablo ha recibido, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces eso es el problema, que es el mensaje de Pablo. Bueno, Pablo dice que deben quitar lo que contamina porque Cristo los ha purificado con su sacrificio en la cruz. Deben vivir de acuerdo a lo que ellos han recibido de Jesucristo. Capítulo 5, versículos 6 y 7, Pablo ve su postura como una postura arrogante. Que dice, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está aplicando el mensaje de la cruz y el Evangelio a esta situación. Cristo no solamente los ha salvado para rescatarlos de este mundo, Cristo los salvó para transformarlos y para purificarlos, para santificarlos por medio de su sacrificio. Y eso es parte del mensaje. Entonces Pablo dice, inciso B, que deben expulsar al hombre pecaminoso para guardar la pureza de la iglesia y para salvar el alma del hombre. ¿Okay? ¿Cómo deben responder? La respuesta es lo que se llama a veces la disciplina en la iglesia. Si alguien vive en pecaminosidad o en inmoralidad, que es miembro de la iglesia, no deben tolerarlo, deben expulsarlo, deben disciplinarlo con un propósito: guardar la pureza de la iglesia y
para salvar el alma del hombre. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, el punto es si ellos dejan que el hombre siga en la iglesia, están diciéndole al hombre, al hombre que se dice ser cristiano, que él está bien, no pasa nada, está bien que estás viviendo mal. Pero eso es el engaño y el hombre puede perder su propia vida, puede morir en sus pecados como un incrédulo pensando que está bien porque la iglesia no ha tomado acción contra él. Capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La esperanza es que esta acción de disciplina resulta en su arrepentimiento para que pueda ser salvo él. ¿Okay? Su pecado va a destruirlo, su pecado puede causar mucho daño en su vida. Pero si la iglesia toma acción y lo disciplina en amor, eso puede resultar en su transformación. Versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otra vez, para mantener la pureza de la iglesia por un lado y segundo, para poder, primero Dios, restaurar a ese hombre. El siguiente problema se encuentra en capítulo 6, versículos 9 al 20, que es el problema de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Y aquí el problema es que algunos corintios están involucrados en la inmoralidad sexual. Entonces no solamente es el problema del hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre, es un problema más amplio en la iglesia. Y capítulo 6 indica que algunos están cometiendo la fornicación y están yendo con rameras, con prostitutas, que puede ser que era parte de la adoración pagana de los templos paganos. La prostitución era una parte normal de la cultura en Corinto. Y Pablo dice en capítulo 6, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? O sea, Pablo está diciendo, ustedes están viviendo contra su confesión y contra su identidad en Cristo. De ningún modo, dice, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces Pablo dice, ustedes han sido unidos con Cristo, son parte y participantes de Cristo, no deben unirse con una prostituta. Entonces, ¿cuál es su mensaje? Bueno, hemos sido lavados y santificados en Jesucristo por el Espíritu Santo. Okay, Cristo nos salvó para transformarnos y purificarnos, y aquí Pablo usa lenguaje de purificación judía para hablar de nuestra santificación en Jesucristo. Versículo 11 dice, y esto eran algunos de ustedes, o sea, antes de su salvación, así vivían y participaban en estas cosas, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí está hablando de una santificación y separación del pecado que ocurrió en el momento de la salvación. El Nuevo Testamento habla de dos clases de santificación. Una clase se llama a veces la santificación progresiva. Es el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo que ocurre a través de la vida cristiana.
Pero hay otra clase de santificación que a veces se llama la santificación posicional o santificación definitiva. Y eso habla de una santificación que ocurre en el momento de la salvación, que nos purifica del mal y nos transforma y nos separa de nuestra pecaminosidad anterior. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando ustedes recibieron a Cristo, cuando ustedes fueron unidos con Jesucristo, fueron lavados, fueron santificados. Okay, fueron justificados. Existe una diferencia ahora, como dice en otro pasaje, las cosas viejas ya han pasado, eran nueva criatura. Entonces Pablo dice, no deben vivir como vivían antes. Dios nos ha unido con Cristo y somos parte de su cuerpo y ya pertenecemos a Él. Además, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo y por lo tanto debemos huir de nuestra inmoralidad anterior. Versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora pertenecemos a Dios, ahora pertenecemos a Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo, somos un lugar santo, la morada del Dios Santo aquí en la tierra, y nuestras acciones deben reflejar esta transformación. Muy bien, en capítulo 7 llegamos a la segunda mitad del libro. Y en capítulos 7 al 15, Pablo responde a preguntas de la iglesia en Corinto. Por eso dice en capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Entonces aquí está Pablo respondiendo a preguntas que ellos le han mandado por medio de los 3 hermanos que visitaron a Pablo en Éfeso. Entonces tenemos que ir más o menos rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces primero, en capítulo 7, Pablo trata con el problema del matrimonio y el divorcio. El asunto es que los corintios tienen varias preguntas acerca de la sexualidad, el matrimonio y el divorcio. Y otra vez Pablo aplica el mensaje del Evangelio y de Jesucristo a estas preguntas. Y su mensaje es, deben vivir a la luz de las prioridades de Dios y de la eternidad. Deben considerar lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que está pasando en el mundo y cómo viene pronto el día del Señor. Y deben vivir a la luz de esas realidades. En capítulos 8 al 10, Pablo trata con otro problema, la comida ofrecida a los ídolos y la libertad del cristiano. Y aquí el asunto es, ¿pueden los cristianos comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos? Entonces era un asunto importante en su cultura, como existía mucha idolatría. Las personas ofrecían carne a los ídolos y luego vendían la carne. Y la pregunta de Pablo o de los corintios es, ¿podemos comer esa carne? Bueno, Pablo responde así. Dice, debemos responder a la luz del amor de Dios, del Evangelio, de la cruz de Cristo. Debemos actuar en amor. Y varios puntos aquí importantes. Pablo enseña que el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Entonces parece que algunos de los corintios estaban diciendo, mira, yo sé que eso no importa, yo voy a tomar mi propia decisión y actuar de acuerdo con mi propio pensamiento. Y Pablo dice, no, debemos considerar a nuestros hermanos en Cristo.
Su conocimiento de un asunto puede causarles actuar de una manera egocéntrica o egoísta. Pablo dice que debemos evitar causar tropiezo para nuestros hermanos en Cristo. Entonces, si comer carne ofrecida a los ídolos causa que mi hermano tropiece, pues es importante no hacerlo. Pablo dice que debemos renunciar nuestros derechos por el bien de los demás y debemos vivir en las prioridades de la cruz de Jesucristo. Además, dice que debemos tener cuidado para evitar la idolatría. Sí existe la idolatría y debemos evitar hacer cosas que se pueden identificar como la idolatría. Finalmente, Pablo dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Eso aplica a lo que comemos o bebemos o cualquier cosa. Siempre debemos tomar decisiones como esta decisión a la luz de lo que sabemos de Dios. Queremos glorificar a Dios, no satisfacer nuestros propios deseos o promover nuestros propios derechos en nuestra libertad en Jesucristo. Y es un pasaje muy importante junto con Romanos 14 para ayudarnos a entender cómo debemos tratar con asuntos debatidos en la iglesia, cómo podemos vivir con hermanos en Cristo con los cuales tenemos diferencias de opinión. Primera de Corintios 8 al 10 es un pasaje importante para entender eso. En la siguiente sección, Pablo trata con varios asuntos relacionados con la adoración pública en la iglesia. Y aquí Pablo quiere ayudarles a entender cómo deben portarse en la iglesia cuando están participando en la adoración pública. Entonces tenemos aquí varias preguntas y varias divisiones acerca de la adoración pública. Y el mensaje de Pablo es que la iglesia debe andar en amor y debe adorar de una manera apropiada y con el orden. Eso es su mensaje y varios puntos aquí que podemos tocar rápidamente. Por ejemplo, hay división sobre el papel de las mujeres en la iglesia. Y Pablo dice que los hombres y las mujeres deben someterse a los roles establecidos por Dios en la iglesia. Habían problemas sobre la cena del Señor. Entonces Pablo enseña que la iglesia debe observar la cena del Señor con reverencia, como es digno del sacrificio de Jesucristo. Otra vez, aplicando el Evangelio y el mensaje de la cruz a esta pregunta y a esta situación. Hay preguntas y dudas y controversias sobre los dones espirituales. Pablo toma bastante tiempo para hablar sobre eso, y su mensaje es que el Espíritu Santo ha dado dones a cada miembro de la iglesia y por lo tanto debemos usar esos dones para la unidad y el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Otra vez, muchas veces los corintios actuaban de una manera egoísta, usando los dones para exaltarse a sí mismo y para promover su propia posición en la iglesia. Y Pablo dice, no, deben usar sus dones espirituales para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Entonces los cristianos deben usar sus dones para amar a sus hermanos y edificar a la iglesia. El único que vale es el amor. Entonces Pablo enseña que el amor no busca lo suyo, sino sirve a los demás. Los dones espirituales, Pablo dice, van a desaparecer un día, pero el amor permanece para siempre y él enfatiza los dones como una manera de servir a la iglesia y de ser parte del cuerpo de Cristo. Debemos buscar edificar el cuerpo de Cristo, no exaltar a nosotros mismos. Y finalmente, en capítulo 15, Pablo trata con el asunto doctrinal de la resurrección. Pablo enfrenta aquí un problema doctrinal en la iglesia. Algunos en la iglesia están negando la resurrección corporal del creyente.
Y eso es un punto importante. Entonces Pablo dice que la resurrección, el mensaje de la resurrección, es una parte esencial del Evangelio y del plan de Dios para salvar a su pueblo. Entonces, no es algo de segunda importancia. Es importante enfatizar la cruz de Cristo, pero la resurrección también es parte del mensaje de del Evangelio. Versículos 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es de primera importancia? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es un mensaje sumamente importante, un mensaje bien ligado al mensaje del Evangelio. Versículos 13 y 14, entonces Pablo dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco resucitó, Cristo resucitó. Entonces los que niegan la resurrección tienen que negar la resurrección de Jesucristo. Pero si Cristo no resucitó, Pablo dice, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces Pablo afirma que Jesucristo fue resucitado de los muertos y eso implica que nosotros también seremos resucitados de los muertos en la, en la segunda venida de Jesucristo. Y es un mensaje sumamente importante para la vida de la iglesia. Y en capítulo 16 tenemos la conclusión y aquí Pablo termina la carta hablando de dos asuntos, la ofrenda que está tomando para la iglesia en Judea y sus planes de viaje. Entonces en este capítulo Pablo habla de su plan de pasar por Macedonia y por Acaya para recoger una ofrenda especial para la iglesia en Judea. Y él los está preparando para esa visita y les habla un poco de sus planes de viaje. Muy bien, pues podemos ver que el libro de Primera de Corintios es un libro bastante práctico. Es una carta que Pablo escribió a una iglesia que ama mucho, pero una iglesia que ha tenido muchos problemas y muchas divisiones. Y Pablo escribe para tratar con esos problemas y para aplicar el mensaje de Jesucristo y el mensaje de la cruz y del Evangelio a la vida diaria del pueblo de Dios. El Evangelio es sumamente importante. No es solamente la puerta que nos da entrada al reino de Dios. El Evangelio es el mensaje de Cristo y de su cruz que necesitamos todos los días de la vida. Y Primera de Corintios es un muy bonito libro, un libro que de una manera muy impactante aplica el mensaje de la cruz a la vida cristiana y a la vida de la iglesia. Que Dios los bendiga. Muy bien, vamos a seguir con Segunda de Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y en esta clase quiero que veamos dos asuntos introductorios en cuanto a Segunda de Corintios. Primero quiero hablar acerca del contexto histórico y específicamente los eventos que sucedieron después de que Pablo escribió Primera de Corintios. Y también quiero hablar de lo que Pablo quiere lograr con la carta. ¿Por qué escribió Pablo la carta de 2 de Corintios? ¿Y qué es lo que él quiere cumplir con la carta? Muy bien, antes de hablar de lo que ocurrió después de 1 de Corintios, quiero resumir rápidamente las circunstancias en las cuales 1 de Corintios fue escrito. Pablo fundó la iglesia en Corinto durante su segundo viaje misionero. Se quedó en Corinto 18 meses y durante ese tiempo estableció la iglesia. Luego, en su tercer viaje misionero, durante su estancia larga en Éfeso, Pablo se enteró de ciertos problemas en la iglesia en Corinto. Específicamente se enteró de problemas de inmoralidad sexual en la iglesia.
Entonces Pablo les escribió una carta para decirles que no anden en compañía de personas inmorales, según 1 Corintios 5:9. Y esa carta, que ya no existe, a veces se llama Corintios A. Luego Pablo se enteró de otros problemas en la iglesia. Ciertos miembros de la casa de Cloé le explicaron a Pablo de varios problemas. Además, unos hermanos de Corinto llegaron a Éfeso, visitaron a Pablo y le trajeron una carta que tenía varias preguntas de la iglesia. Entonces, para responder al reporte de la casa de Cloé y también para responder a las preguntas de la iglesia, Pablo escribe Primera de Corintios. Entonces, ¿qué es lo que pasó después de que Pablo escribió Primera de Corintios? Bueno, primero hay que considerar los planes originales de Pablo. Según Primera de Corintios, originalmente su plan era quedarse en Éfeso hasta Pentecostés y luego viajar a Corinto, pasando por Macedonia, y allí pasar el invierno. En capítulo 16, versículos 5 al 10, Pablo explica sus planes. Dice, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja, como yo, en la obra del Señor. Entonces, cuando Pablo escribió 1 Corintios, eso fue su plan. Pero Pablo tiene que cambiar su plan y hacer una visita especial a Corinto antes de que había planeado. Después de enviar 1 Corintios, como Pablo había dicho, manda a Timoteo a Corinto. Y cuando Timoteo llega, parece que encontró una situación muy difícil. Parece que los corintios no reaccionaron bien a la carta. Y entonces Pablo toma la decisión de hacer un viaje especial a Corinto. Y de hecho, en 1 Corintios, Pablo les había amenazado con una visita con vara, si no se arreglaran su comportamiento. Encontramos eso en 1 Corintios 4:21. Bueno, la visita fue muy difícil para Pablo y después en 2 Corintios 2:1 lo llama su visita con tristeza. Fue muy difícil porque otra vez los corintios no reaccionaron bien a él. Entonces, después de esta visita especial con tristeza, Pablo cambia su plan original de ir a Corinto y pasar el invierno allí. Entonces, cuando él regresó a Éfeso, no estaba seguro de que su visita había ayudado a la situación y entonces él cancela sus planes de viaje. Pero esa cancelación de sus planes causó que algunos de los corintios, algunos en la iglesia, le acusaron de vacilarse. En 2 Corintios 1, 15 al 24, Pablo explica y defiende su decisión. En 1:23 Pablo dice, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. Y entonces dice capítulo 2, versículo 1, pero en mí mismo decidí eso, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Entonces, en vez de visitarles otra vez, Pablo decide escribirles otra carta. Es una carta que llamamos Corintios C, porque todavía o ya no tenemos esa carta. No existe. Se le manda a Corinto por medio de Tito. En 2 Corintios 2:4, Pablo dice que él escribió esa carta con muchas lágrimas.
Dice, les escribí con gran tristeza y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. No sabemos exactamente lo que dijo Pablo en la carta, pero por lo menos los llamó a disciplinar a un hombre, una persona que había atacado a Pablo personalmente. Y él menciona a esta persona en 2 Corintios 2, 3 al 9. Bueno, la carta entristeció a los corintios y de hecho los llevó al arrepentimiento. 2 Corintios 7, 8 al 10 explica: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Entonces Tito se quedó por un tiempo y trabajó con ellos y los ayudó a recoger la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Bueno, cuando Pablo por fin sale de Éfeso, va a Troas y luego a Macedonia, buscando a Tito para tener noticias sobre los corintios. Tenía que salir de Éfeso por las circunstancias difíciles en esa ciudad. Y en 2 Corintios Pablo menciona varias veces la persecución y las cosas que él había sufrido. Entonces cuando sale, él va a Troas y luego a Macedonia buscando a Tito. Se habían puesto de acuerdo a reunirse en Troas o en Macedonia para que Tito le diera a Pablo noticias sobre la reacción de los corintios a Corintios C. Entonces, Pablo buscaba a Tito primero en Troas y luego en Macedonia. Según de Corintios 2, 12 y 13 dice: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así me sentí intranquilo porque no haber encontrado ahí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Bueno, su tiempo en Macedonia fue muy difícil también, pero por fin Pablo encontró a Tito. En 2 Corintios 7, 5 y 6, Pablo dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Entonces Pablo se reunió ahí en Macedonia con Tito y también durante ese tiempo tomó o recogió la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Bueno, cuando Pablo y Tito se reúnen, Tito le da buenas noticias sobre el arrepentimiento de los corintios. Habían respondido bien a Corintios C. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 7, 6 y 7, pero Dios que da consuelo a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por él, por mí, lo cual me llenó de alegría. Entonces, después de recibir esas buenas noticias sobre el arrepentimiento de los corintios, Pablo escribe 2 de Corintios allí en Macedonia. Pablo estaba bien emocionado por las noticias y rápidamente comenzó a escribir esa carta, Corintios D o 2 de Corintios. Lo escribió para agradecerles y para explicarles sus acciones y sus planes de ministerio. La mayoría de la carta fue bien positiva, pero parece que todavía existía un grupo de apóstoles falsos que estaban influyendo a los hermanos en Corinto y que estaban negando el apostolado de Pablo.
También predicaban a un otro Jesús y otro evangelio, Pablo dice en 2 de Corintios 11. Entonces así Pablo termina 2 de Corintios tratando de esos asuntos. Y luego en un momento después de escribir 2 de Corintios, Pablo va a Macedonia. Y allí se queda por 3 meses. Hechos 20, versículos 2 y 3 describe esa visita. Y no sabemos cómo le fue la visita, pero sabemos que durante ese tiempo, él, como había prometido, recogió la ofrenda para las iglesias en Jerusalén y también escribió la carta a los romanos. Muy bien, entonces quiero enseñarles una tabla que resume las visitas y las cartas de Pablo a Corinto. Okay, entonces tenemos primero su visita primera, cuando él fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero. Luego, él escribió a Corintios desde Éfeso durante su segundo viaje misionero. Okay. Y también durante ese viaje en Éfeso escribe Primera de Corintios, que a veces llamamos Corintios B. Luego tenemos una segunda visita a Corinto. Pablo llama a esa visita su visita con tristeza. Y luego escribe una carta a Corintios C para hablar otra vez a los corintios. Lo llama una carta que Pablo escribió, dice, con muchas lágrimas. Y finalmente, cuando había recibido noticias de Tito en Macedonia, Pablo escribe 2 de Corintios, Corintios D. Y después de escribir Corintios D, él pasa por Macedonia, llega a Corinto y pasa 3 meses ahí en Corinto. Okay, es un resumen de las visitas de Pablo y sus cartas a Corinto. El segundo asunto de introducción es por qué escribió Pablo 2 de Corintios. ¿Qué es lo que Pablo quería cumplir o lograr con la carta? ¿Cuáles son los temas de 2 de Corintios? Okay, quiero mencionar varios. Primero, él escribe 1 de Corintios para expresar gratitud por la reacción positiva de los corintios a su carta con tristeza. Había escrito a Corintios C, una carta que escribió con tristeza, y luego recibió noticias de Tito sobre el arrepentimiento de los corintios. Entonces él escribe 2 de Corintios para agradecerles por su arrepentimiento, por su reacción positiva a Corintios C. También Pablo escribe 2 de Corintios para explicar la razón por los cambios de sus planes de viaje y para defenderse de acusaciones falsas. Acuérdense que Pablo, cuando escribió 1 de Corintios, tenía el plan de quedarse en Éfeso hasta Pentecostés y luego ir a Corinto para pasar el invierno. Pero por la situación en Corinto, Pablo tenía que cambiar sus planes. Entonces Pablo escribe la carta para explicar sus cambios de planes y para defenderse. Y él hace varias cosas. Explica, por ejemplo, su gran sufrimiento en Asia que afectó sus planes. Varias veces en 2 de Corintios, Pablo habla de las dificultades que ha enfrentado. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 8, Pablo escribe, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces Pablo tiene que explicar su gran sufrimiento en Asia. Y también defiende su decisión de no pasar el invierno en Corinto. En capítulo 1, versículos 15 al 19, Pablo escribe, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne?
para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y no, no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Capítulo 1, versículos 23 al capítulo 2, 1. Pablo dice, pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanezcan firmes. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Otra vez Pablo está explicando por qué no fue a Corinto. Tiene que defender esta decisión porque algunos en Corinto estaban criticando a Pablo por sus planes, cambio de planes. Entonces, cuando leen 2 de Corintios, es importante darse cuenta de esos detalles de la situación histórica. Número 3. Pablo escribe 2 de Corintios para llamar a la iglesia a restaurar a un miembro que había atacado a Pablo. En 2 de Corintios 2, 5 a 7, Pablo menciona a ese hermano. Entonces, cuando Pablo había ido a Corinto en su visita con tristeza, parece que un hermano en particular le había atacado. Entonces, en capítulo 2, versículos 5 al 11 de 2 de Corintios, Pablo llama a los corintios a perdonarlo. Dice Pablo, pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. Número 4, Pablo escribe 2 de Corintios para explicar la naturaleza de su ministerio apostólico, del nuevo pacto y para defender su confiabilidad. Y Pablo tiene que hacer eso otra vez porque hay personas en Corinto que en el pasado y todavía están atacándolo y están poniendo en duda su autoridad como un apóstol y están cuestionando la eficacia de su ministerio. Entonces, casi toda la sección central de la carta, capítulos 3 al 7, se dedican a una explicación de su ministerio. Pablo se describe como apóstol del nuevo pacto. Y él explica que el nuevo pacto, cómo trabaja poderosamente en el pueblo de Dios por medio del Espíritu Santo. Es un pacto más glorioso que el antiguo pacto que tenemos en la ley de Moisés. En capítulo 3, versículos 12 al 18, Pablo explica la mayor gloria del nuevo pacto. En esta sección, Pablo enfatiza que él personalmente sí es débil y sus enemigos le habían acusado de eso, habían hablado mucho de la debilidad de Pablo. Pero Pablo dice que aunque él personalmente es débil, su mensaje, este mensaje del nuevo pacto, es un mensaje poderoso y que Dios se glorifica por medio del poder del Evangelio. Entonces, un tema importante en esta sección principal es la fuerza en medio de la debilidad, el poder de Dios en medio de la debilidad humana. Y es uno de los temas principales de 2 de Corintios. Entonces, capítulo 3, versículos 4 al 6 dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. También en capítulo 4, versículos 7 al 12, Pablo explica cómo
El Evangelio es un tesoro poderoso en vasos de barro, hablando de su propia debilidad y su propio cuerpo débil. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Número 5. Pablo escribe 2 de Corintios para animar a los corintios a completar su promesa de contribuir a la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y eso encontramos en capítulos 8 y 9. Por ejemplo, en capítulo 9, versículos 6 al 8, Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces Pablo está llamando a los corintios a ser generosos en esta ofrenda para los hermanos en Judea. Y número 6, Pablo escribe, y vemos eso especialmente en capítulos 10 al 13, Pablo escribe para reaccionar al reporte sobre los apóstoles falsos que están estorbando la iglesia. Esos falsos apóstoles han acusado a Pablo y entonces Pablo tiene que defenderse contra ellos y explica cómo los corintios deben responder a ellos. Entonces, con esos 6 puntos podemos resumir lo que Pablo está tratando de hacer en 2 de Corintios. Y es un buen resumen del libro. Y ahora pueden leer el libro con mucho más entendimiento. Yo creo que con ese contexto histórico y con esta explicación de lo que Pablo quiere cumplir con el libro, van a poder entender muchos de los detalles de la carta. Que Dios los bendiga.